Bienvenidos al programa Contra el Declive. Soy Guillermo de Lama, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. Y en esta oportunidad yo quisiera que tratemos el tema de cómo es que la manera de hablar descubre qué cosa es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros afirmamos también. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y no se equivoca en esa parte. Yo quisiera comenzar con una introducción bastante sencilla para que podamos nosotros tener una mejor idea de qué se va a tratar este programa. Yo imagino que ya habrán visto la descripción que está allí en el YouTube y yo creo que es pertinente hacer esta introducción. Por ejemplo, en el Perú nosotros tenemos 3 idiomas oficiales. Está el idioma español, que es lo que la mayoría de peruanos hablamos. También está el idioma quechua y el idioma aymara. Son los 3 idiomas principales que nosotros hablamos aquí, pero por ejemplo, en el entorno peruano, usted puede reconocer a una persona por la manera como es que habla. Usted va a saber si es de la costa norte, si es de la costa central, si es de la sierra o si es de la selva, por la manera como es que habla el español. Y creo que esto también es en otros países de Latinoamérica. Y aquí yo me refiero al acento de la persona, pero definitivamente que la manera como es que nosotros hablamos nos puede decir en este contexto dónde es que nosotros, nuestro lugar de origen. Es decir, en esta parte vemos que nuestra manera de hablar va a delatar cuál es nuestra identidad. Lo mismo sucede en el ámbito de la religión, exactamente lo mismo, y yo quisiera demostrárselos. Por ejemplo, cuando uno escucha hablar a un profesante cristiano, puede ser un maestro, puede ser también un pastor que está predicando, o cuando leemos un libro, también cuando conversamos con un hermano en la fe, nos va a permitir conocer cuál es la teología de aquella persona. Si esa persona es amilenial, si el hermano es cesacionista, también nos permite conocer la denominación, si es que es presbiteriano, si es dispensacionalista, si es antinomiano también, si es liberal. Su forma de hablar, su forma de predicar, su forma de escribir, todo eso delata qué cosa es lo que esa persona, ese profesante de la fe cree. Y también podemos decir, esto mismo se aplica cuando vamos a hablar de las herejías, cuando hablamos, por ejemplo, del arriano. Entendemos, cuando escuchamos hablar un arriano, hay ciertas palabras o cierta forma de ver la escritura que caracteriza e inmediatamente nosotros podemos reconocer, esta persona es arriana. Igual con el sociniano, con el sabeliano también. Cuando estamos frente a frente con ellos hablando, cuando los escuchamos enseñar la escritura, siempre queda marcada su tendencia teológica que en este caso, en este último caso de los arrianos, de los socinianos, de los sabelianos, pues no son absolutamente sana doctrina, son herejías antiguas. Pero fuera de la religión también hay una manera de hablar que delata qué cosa es la cosmovisión que tiene la persona. Entonces, cuando hablamos con alguien podemos notar si es que es ateo o si es que es un agnóstico. Lo que les quiero decir es que la forma en que nosotros vamos a hablar de un determinado tema, si es que vamos a hablar del evangelio, nos va a delatar qué cosa es nuestra teología, qué cosa es lo que nosotros creemos que es el evangelio. De la misma manera, los neomarxistas tienen una manera peculiar de hablar. Los neomarxistas tienen una manera peculiar de hablar. Nuestro programa de hoy se llama Mark Dever y su lenguaje marxista Black Lives Matter. Este título puede sorprender a muchos, pero es evidente en nuestros días que estas ideologías marxistas o neomarxistas se han introducido en la Iglesia del Señor. ¿Y cómo es que esto ha llegado a suceder? Bueno, la respuesta a esta pregunta son el resultado de 2 cosas. Primero, alguien dijo alguna vez que las murallas del evangelio estaban demasiado altas y esto hacía imposible que las personas tuviesen acceso a la iglesia, que las doctrinas eran muy elevadas, la práctica de la iglesia era muy estricta y era inalcanzable para muchos. Entonces,
Algunos predicadores dijeron, derribemos esas murallas, y lo hicieron hasta el punto en que la iglesia evangélica quedó expuesta al error y a la herejía. Eso es por una parte, podemos decir, la primera fase. Segundo, cuando los pastores comenzaron a hacer defensa contra el error y las herejías que estaban invadiendo la iglesia debido a que las murallas habían sido derribadas, alguien dijo también que no deberíamos luchar contra todo error, contra toda herejía, sino solamente cuando las doctrinas fundamentales fuesen atacadas. Se dijo que los pastores no deberíamos tener actitudes intolerantes contra los hermanos que tenían sus propias experiencias y sentimientos religiosos. ¿Y qué cosa fue lo que dijo la iglesia? La iglesia dijo amén. Y es interesante cuando nosotros hablamos de intolerancia, porque esa palabra intolerante, yo imagino que usted ya sabe de dónde viene. La escuchamos en la televisión, la escuchamos en la radio, lo leemos en los periódicos. Estamos prácticamente inundados de esa forma de pensamiento de ser tolerantes que tiene un nombre: corrección política. Hoy día escuchamos de pastores oficiando, por ejemplo, matrimonios de personas que son del mismo sexo, conferencias cristianas que apoyan al movimiento LGBT. Ahí tiene usted a las conferencias que se hace este grupo Revoice, el grupo Living Out. Vemos pastores que abiertamente ya están apoyando el aborto o que sus miembros trabajen en clínicas abortivas, y seguramente que también trabajarán en otras actividades que no son nada cristianas, o que en la antigüedad pensábamos que un cristiano no puede estar trabajando en un trabajo de esa naturaleza. Estamos viendo también la ordenación de ministros gay, y esos ministros gays se les permite predicar en ministerios internacionales. Ellos usan esas plataformas para poder expandir su ideología falsa del cristiano carnal, ayudado también por predicadores famosos. Podemos encontrar también en estos días que ya se ha editado la Biblia en lenguaje políticamente correcto. La Biblia en lenguaje políticamente correcto. Y el título nos puede llamar a nosotros la atención para pensar, bueno, esta es una Biblia que no va a ofender, es una Biblia que es tolerante, que en absoluto es intolerante, porque entendemos qué cosa significa ser políticamente correcto. También observamos que estas murallas derribadas ha tenido como consecuencia que los teólogos ataquen la literalidad del libro de Génesis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podemos encontrar nosotros muchas cosas que han entrado a la iglesia del Señor. Y ahora vemos una parte de la iglesia abrazando las doctrinas neomarxistas, como si la Biblia no fuera suficiente para conocer el estado de una persona, de un ser humano que está sin Cristo. Mucho de lo que hablan la mayoría de los predicadores famosos está lleno de lenguaje marxista, mucho. Y sus enseñanzas se han apartado de la sana doctrina, o lo que se conoce también como la ortodoxia. Y es necesario el discernimiento bíblico en estos días, ahora que el peligro progresista viene infiltrándose en la iglesia del Señor. La realidad de nuestros días es que el conocimiento abunda gracias al internet, pero el discernimiento y la sabiduría son escasos. Yo quisiera traer un concepto de lo que significa discernir, porque estamos hablando de escuchar un mensaje, estamos hablando de leer un libro, estamos hablando de asistir a una conferencia tal vez y escuchar qué cosa es lo que el predicador o el maestro va a hablar, y necesitamos nosotros discernir para saber separar qué maestro es un maestro de sana doctrina y qué maestro no lo es. Discernir es tener la capacidad de juzgar discriminatoriamente para distinguir y reconocer el estado espiritual de un discurso, un sermón o una enseñanza. Distinguir y reconocer el estado espiritual de una persona, y hasta distinguir y reconocer el estado espiritual de un grupo de personas, comparándolas con lo que Dios ha ordenado por medio de su palabra escrita, que es la Biblia o las Sagradas Escrituras. Yo creo que esa es una muy buena definición de lo que es discernir. Y en estos días, como yo les recuerdo, estamos enfrentando el peligro del neomarxismo dentro de la iglesia evangélica. Y tristemente, yo lo digo tristemente,
Son muchos quienes no pueden detectar cuando se les está predicando dicho evangelio falso de la justicia social. Hacer esta clase de juicios discriminatorios, como he leído en esa definición, no es pecado. Generalmente ahora escuchamos que cuando alguien está criticando un sermón o hace un discernimiento del sermón para separarlo, si es que es bueno o no, algunos dicen no juzguéis, no juzguéis. Y de esta manera se elimina el discernimiento y se deja pues las murallas caídas. Se deja que pase cualquier clase de mensaje y el cristiano pues prácticamente se le ha robado lo que significa tener un espíritu bereano. Los juicios discriminatorios no son pecado. El Señor nos manda más bien a hacerlos por el bien de nuestras almas y nosotros mismos deberíamos pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento para poder separar, porque es bíblico pedir discernimiento. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, la Escritura dice de esta forma: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Lo que Salomón ruega al Señor es que se le enseñe a discernir correctamente entre la verdad y la falsedad, y esta debe ser también la oración de cada creyente en nuestros días. ¿De dónde es que salieron estas ideologías de la justicia social? Porque esta palabrita, estas dos palabritas, justicia social, es lo que estamos comenzando a escuchar con mucha más fuerza los últimos años y está llegando ya a límites que nadie podía esperar. Ha sido aún abrazado este falso evangelio de la justicia social por algunos predicadores famosos que, como en programas anteriores les he dicho, son conocidos como los guerreros de la justicia social. ¿De dónde salieron estas ideologías? Bueno, ellas tienen sus orígenes en la escuela de Frankfurt. Durante la dirección de uno de los directores de allí, que se llama Max Horkheimer, en la escuela de Frankfurt, se sintetizó. Sintetizar significa mezclar, reunir, juntar. Se sintetizó tres cosas: el marxismo clásico, el darwinismo social y la psicología freudiana. El resultado fue una ideología cuyo poder era crear desastres, destrucción, como nosotros lo estamos viendo en nuestros días. La destrucción de los valores morales de nuestra sociedad o de nuestra cultura, la destrucción de la familia y también la destrucción del cristianismo ortodoxo. Yo digo la destrucción del cristianismo ortodoxo porque la intención del diablo no es desaparecer a la iglesia. La intención del diablo es que la iglesia esté abierta, pero con un evangelio diferente, con un evangelio que no sana, un evangelio que no salva, un evangelio que no santifica, un evangelio que no te separa del pecado, no te separa de aquello que es mundano, no te aparta para lo santo. Es un evangelio sin poder. Eso es lo que quiere el diablo. Y para eso está consiguiendo esto por medio de introducir esta levadura marxista dentro de la iglesia de nuestros días. Si usted ya se ha dado cuenta, ahora que estamos hablando de hablar y de escuchar con discernimiento, si usted ya se ha dado cuenta, la sociedad está impregnada de esta cosmovisión llamada teoría crítica contemporánea. Eso es el resultado del marxismo clásico, el darwinismo social y la psicología freudiana. Teoría crítica contemporánea o teoría crítica, si es que usted quiere buscarlo también en el internet. Pero vemos que este lenguaje, esta manera de hablar, la teoría crítica, ha invadido todo, ha invadido las universidades, ha invadido también todos los medios de comunicación, la radio, los periódicos, la televisión, todo está lleno del lenguaje de la teoría crítica contemporánea. Por eso es que nosotros escuchamos opresores y oprimidos. ¿Cuántas veces hemos oído políticos, generalmente los de izquierda, del ala extrema izquierda, hablar de opresores y oprimidos, liberación, emancipación, y especialmente aquellos que abrazan una de las cabezas de la teoría crítica contemporánea? La teoría crítica contemporánea es como un monstruo que tiene muchas cabezas. Una de las cabezas de este monstruo de la teoría crítica contemporánea, por ejemplo, es el movimiento LGBT. Otra cabeza de este movimiento es el racismo. Otro movimiento
Otra cabeza es también el movimiento feminista o feminazi, como usted quiera llamarlo. Pero, por ejemplo, hablando de la raza, vista desde la teoría crítica contemporánea, usted va a escuchar palabras como estas, habladas por los marxistas. Usted va a escuchar blancura, va a escuchar privilegio blanco, va a escuchar racismo sistémico, va a escuchar también supremacía blanca, va a escuchar también poder blanco. Todo eso es el lenguaje con el cual ellos construyen una narrativa y la ponen en los medios de comunicación, y somos bombardeados, de tal manera que esas palabras penetren el subconsciente de la persona y terminen creyendo aquello que ha sido formado a partir de experiencias, de las ciencias sociales, como le llaman ellos, pero en ninguna manera de las ciencias naturales. En esta parte, por ejemplo, ¿cómo es que ve la teoría crítica contemporánea como justicia social? ¿Cómo vemos la justicia social ante los ojos de la teoría crítica contemporánea? Yo he podido conseguir del internet un artículo de una institución educativa que dice lo siguiente: Teoría crítica, justicia social, CTSJ por sus siglas en inglés, es fundamentalmente interdisciplinaria y se basa en ideas de todas las disciplinas académicas tradicionales. Crítico se refiere a varios cuerpos de teoría y método: marxismo, psicoanálisis, la escuela de Frankfurt, de construcción, estudios críticos de raza, teoría queer, teoría feminista, teoría poscolonial e interseccionalidad, que cuestiona los supuestos esencialistas que subyacen a las identidades sociales. La justicia social se refiere a un concepto extrajurídico de equidad que se enfoca en exponer y terminar con las desigualdades sociales. El objetivo de la teoría crítica, en especialidad de justicia social, es promover la comprensión de cómo categorías como raza, orientación sexual y nacionalidad ayudan a las personas a reconocer y combatir algunas injusticias, y les pide reconocer y combatir otras. Bien, aquí podemos ver ya cómo es que la teoría crítica contemporánea a su vez ha dado a luz lo que es la justicia social, y en esta definición hemos podido ver lo que sucede en el mundo. Entonces, poco a poco nosotros vamos viendo, vamos construyendo esa ruta desde donde nació esta teoría crítica contemporánea, y nos damos cuenta que eso es lo que prácticamente invade nuestras vidas, invade nuestros hogares también por los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo distinguir si un discurso se ajusta a las ideologías neomarxistas? ¿Cómo podemos distinguir eso? Bueno, si no conocemos cómo es que hablan ellos, cómo son sus pensamientos, cómo son sus intenciones, cuáles son, será un poco difícil identificar sus discursos con el de los marxistas. Para escuchar hablar a los marxistas, quienes defienden el movimiento Black Lives Matter, he subtitulado el siguiente video. Yo quisiera que pongan atención a las palabras del profesor Kehinde Andrews, cuando dice que por ser una persona negra o una persona de color, uno se convierte inmediatamente en una víctima potencial de la policía. Este es el video. What does systemic racism mean? Are the issues in the US and UK the same? What can I do to make a difference? What does systemic racism mean? This is such an important question, Nissan. Racism is not about just the times where you are called a bad word by somebody who's ignorant and doesn't like black people, right? That's prejudice. Instead, it's about how society is really structured to keep people of color from positions of power, to make it more difficult, say, for communities of color to own property, to own homes, to advance in society. The type of prejudice that black people face has been a broad range over the years, from being viewed as inadequate, from entire industries having absolutely no black representation at all, and the fact that we're viewed as dangerous or as criminals, which is all incorrect. And when you look at that, you can see the deep inequalities that still exist because of the color of people's skin. Are the issues in the US and UK the same? We have the same problems of racism here as they have in America.
you are more likely to be stopped by the police. You are more likely to be imprisoned by the police. You are more likely to be killed by the police. One of the big differences is that America is a bit more extreme. You can see it clearly. The police carry guns. I believe that the American police are far more aggressive than our police and have made far less progress on repairing the relationship they have with black people and young people as well. The country's histories aren't the same. There is slavery and colonialism in both countries' histories, but they look very different. And then actually the forms of racism that we see in both countries are different as well. What can I do to make a difference? Everybody can make a difference. Society is made up of lots and lots and lots of different people. And we've been told lots of times that we don't have power and we just have to accept what is given to us. But these protests are telling you that's not the case. There are many things you can do on a day-to-day level, but the main thing is to remember that you have the power if you work with other people. Be excellent. I believe in the talent of the black community, and we want our children to do as well as they can, and that means us working as hard as we can in school and professionally and making sure that we can move forward positively. Living in Britain today for black people has been good but needs to be much better, and that means that everybody, black and white, will have to get involved in changing that future, but we have to believe we can do it, and I do believe we can. You might want to write a letter to your member of parliament asking them to take these issues seriously. And I also, as a historian, I want to add that one of the things I think we can all do is learn as much Black history as we can and share that with as many people as possible. Celebration of Black History Month is restricted to October only. Is this a decision we should review? Carter G. Woodson started it decades and decades ago as Negro History Week because they recognized the schools weren't doing enough. So until the schools have a fully rounded education, then we're going to need to celebrate Black history in 1 month. For me, I always celebrate our history, from the fact there's black communities in London as early as the 1500s to the fact that many soldiers from Africa and the West Indies fought for this country in the Second World War. For me, black history should be taught as the fact that it's woven into world history. What we shouldn't do is only talk about black history as slavery, as the struggle it's been for black people to seek justice and survive. Yes, that's part of our history, but we've contributed much more than that. To keep Black history just in the month of October suggests that it's somebody else's history and it doesn't really connect to all of British history. Every month is time for Black history. Muy bien. En este video, ¿qué cosa es lo que dice este profesor Andrews? Yo quisiera que notemos, porque eso es lenguaje marxista. Yo sé que es lo que hemos escuchado casi todos los días en la televisión, pero él dice, él está en Londres, y él dice, tenemos los mismos problemas de racismo aquí, como ellos lo tienen en los Estados Unidos. Es más probable que la policía te detenga. Es más probable que la policía te ponga en la cárcel. Es más probable que la policía te mate. ¿A quién? Al hombre de color. Si usted se da cuenta, esas tres personas que están hablando de Black Lives Matter, todos son negros. Y ellos comienzan a hacer defensa por medio de una narrativa que lo que intenta poner en nuestra mente es de que el hombre, por el simple hecho de tener una piel color negro, puede ser víctima de la policía, como si la policía saliese dispuesta desde sus puestos policiales a la caza de hombres de color, a destruirlos, a matarlos. Este profesor Andrews está dando pues respuesta a lo que es el racismo sistémico. Yo creo que estas palabras que él habla, ante estas palabras que dice este profesor, nosotros debemos preguntar, ¿es verdad lo que dice? ¿Es cierto eso que dice? ¿Es cierto que el hecho de que un hombre de color esté manejando su automóvil, o todos los hombres de color, porque ellos generalizan, esté manejando su automóvil y pueda terminar siendo matado por un policía, asesinado por un policía? ¿Es verdad lo que dice? Bueno, ellos lo presentan así. Ellos lo presentan como la persecución del hombre blanco contra el hombre negro. Bueno, esa es la pregunta principal. ¿Es verdad lo que dice? Bueno, si estamos expuestos solamente a los medios de prensa como CNN, la BBC, y seguramente en el país donde está usted también, porque toda la prensa ahora prácticamente ha sido tomada por aquellas organizaciones financiadas pues por una persona
que está muy interesada en que toda esta agenda de la teoría crítica sea expandida, seguramente que nuestra respuesta será afirmativa. Diremos, sí, eso es cierto, yo lo he escuchado en las noticias. Después de todo, eso es lo que ellos quieren, que las personas crean. Que el que lee un periódico crea eso, que el que mira un programa de televisión crea eso. El punto es que eso que hemos visto nosotros en este profesor Andrews, esa es la narrativa marxista. Esa es una narrativa marxista. Es la construcción del lenguaje que proclaman siempre los del Black Lives Matter. Ahora yo quisiera, ahora que ya hemos visto el ejemplo de cómo es que habla un marxista ateo, un hombre que no tiene Dios, un hombre que construye su ideología no sobre las ciencias duras, sino sobre las ciencias sociales, sobre las experiencias, yo quisiera que veamos ahora también lo que el pastor Mark Dever dijo. Y aquí está el video. Let me ask you something. This is not to push back, but I did it so you could push back. all right. Well, Because Al was being encyclopedic and fair, and I'm going to be more like I you. don't disagree with the statement. I wouldn't disagree with the statement that to talk about race doesn't necessarily inflame racism, but I don't think the racial situation in our culture has gotten better over the past 2 decades as opposed to worse. I think there's probably more strife right now than there has been in the years I remember. Well, I think that is true, but I think if I am sitting there, because I've got a good number of African American members in my congregation that I listen to, and when I listen to their stories, they perceive an advance in the culture at large's understanding of what they have faced and are facing. And I think that's good. That's also honest, as opposed to the dishonest idea that everybody's a racist and we're all being oppressed. And again, you're back to the same thing. We want to deal with reality, and we want to speak to reality and love that person that understands that without buying into all the power grabs that are coming that are unrealistic. And that's that line, and that's why Al is saying, you can speak about it all the time, but you're always walking that fine line between dealing with the people who need to be loved and cared for and the people who are trying to gain power by creating something that doesn't exist. So, John, a very practical pastoral example. When I was talking to one family in our church, and they were explaining to me what it was like for their African American, for their 2 sons to get their driver's licenses in Illinois, and the mom was explaining to me that when they got their driver's license, they had a very serious conversation. They sat them down in their living room and explained, "Son, this license could get you killed," and they didn't mean because of driving, fast, and the kids didn't drink. It's because you could be shot if you don't do exactly what you're told. They weren't on TV. They weren't on CNN. This was a Christian family in their living room with a matter of utter seriousness, that it's parents loving their kids. I've got family after family after family after family that, with no malice, not trying to do anything politically, recounts their experiences like that. So that's the world that I live in as a pastor. And I think the Christian gospel has tremendous resources to learn from and to help and to push and to help us as a whole understand things like that, listen to each other, and, as our church covenant says, bear each other's burdens and sorrows. Yeah, there's a comparison that continues to be disturbing to me, and that is the agreement in talking about that and not ever saying anything about abortion. Yeah, I agree, brother. Muy bien, el doctor Dever, ¿qué fue lo que dijo? Él está en la conferencia de pastores del año 2019, organizada por la iglesia del doctor John MacArthur. Y en ese panel de preguntas y respuestas están tratando ahí el tema de la justicia social, del falso evangelio de la justicia social. Dicho sea de paso, John MacArthur, el doctor MacArthur, ha escrito muchos artículos acerca de este falso evangelio. Ha predicado también
varios sermones acerca de este falso evangelio. Él es uno de los que ha estado combatiendo, no podemos decir que no, desde el púlpito de su iglesia. Y en esta ocasión él está hablando de esa justicia social o de ese evangelio. Y Phil Johnson es quien está haciendo las preguntas a Mark Dever. Y Mark Dever dice de que él es un pastor y que está relatándonos ahora qué cosa ha sido el resultado de una conversación con unos miembros afroamericanos, dice él, de su iglesia, que él tiene varios miembros afroamericanos. Pero en una conversación básicamente se enfoca en que dos jóvenes de padres afroamericanos, dos jóvenes han obtenido su licencia de conducir. Y el diálogo que ahora los padres tienen con los hijos es el siguiente, y usted lo ha visto allí. Estos padres le dicen, hijo, a su hijo negro, esta licencia de conducir podría matarte. Y ellos no se referían a conducir rápido, y los muchachos no bebían. Es porque te pueden disparar si no haces exactamente lo que te dicen. Bueno, según Mark Dever, ¿quiénes iban a matar al hijo negro de ese matrimonio? Es evidente que él se está refiriendo a la policía. Y usted ha podido notar que es la misma narrativa, son las mismas palabras del discurso de un activista Black Lives Matter. Ese es el mismo discurso. Si no fuese pastor, uno diría, este hombre es un dirigente del Black Lives Matter, si no fuese pastor. ¿Y cómo es posible que un pastor pueda tener el mismo lenguaje que un activista social? ¿Cómo es que puede tener la misma manera de pensar? ¿Cómo es que puede tener eso en su corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es que puede tener todas esas teorías, esas ideologías, creerlas y enseñarlas? ¿Cómo es posible? Ahora preguntémonos, nos hicimos una pregunta, si es que era verdad lo que estaba diciendo ese profesor Andrews acerca de que los policías salen y matan a balazos a los negros deteniéndoles el vehículo previamente. ¿Es cierto eso? Y ahora preguntemos, ¿es verdad lo que dice el doctor Mark Dever? ¿Es cierto? ¿O es que él también ha construido esa forma de hablar para hacerle creer a cualquiera que le escuche que existe una persecución, una cacería del hombre blanco sobre el hombre negro? ¿Es cierto lo que él dice? La respuesta es no. Lo que ha dicho ese profesor Andrews es mentira, es una falsedad. Y lo que también ha dicho el doctor Mark Dever es falso, es mentira. La excepción la quieren convertir en la regla. No vamos a decir de que eso no ha ocurrido. Sí, alguna vez habrá ocurrido, pero no es la regla. No se puede construir, o como dice el dicho, una golondrina no hace un verano. La verdad es que nosotros no sabemos cuáles pueden ser los motivos que tienen ellos para tener la misma narrativa que un marxista. Pero por la forma como es que ellos hablan, uno detecta inmediatamente este hombre es marxista, porque habla como un marxista. Si usted ha notado, él dice el cristiano negro, el cristiano blanco. Es la misma narrativa, es la misma distinción que hacen los activistas marxistas en la calle. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo es que puede pasar eso? Usted se puede responder, pues la única razón que él puede hablar de esa manera es porque también él es marxista. Ya ha fusionado el marxismo con el calvinismo o con las doctrinas reformadas. Esa es la única respuesta que nosotros podemos obtener ante la evidencia que estamos viendo en video. No hay otra. Pero yo les decía que eso que está hablando de que los negros son perseguidos por los blancos es mentira, es mentira. Y yo quisiera que veamos esta imagen, les invito a ver esta imagen. En ese cuadro que usted tiene delante, usted va a ver ahí unas estadísticas de hombres que han sido disparados por la policía en los Estados Unidos de América. Desde el año 2017 hasta el año 2020, a lo que va del año 2020. Y si usted hace una sumatoria y comienza a ver también los números, la relación, del 2017 al 2020 la policía ha disparado a 1.430 blancos y ha disparado a 772 negros. Es decir, más o menos la mitad.
Pero nosotros no sabemos, estos números son fríos y no podemos saber cuál fue la causa para que la policía les dispare. Quizás estos hombres estaban armados y representaban verdaderamente un peligro para la sociedad o para la vida de ellos mismos. O de repente estaban ellos fugándose o estaban, no sé, atentando contra la vida misma del policía, porque entendemos de que ellos tienen grabadores en sus pechos que les permite usar esos videos como defensa. Y ellos están armados con cachiporras, eso es la manera, creo que le llaman a esos palos que utilizan para reducir a una persona que no tiene armas, pero quiere resistirse al arresto. Y también vemos de que ellos usan pistolas eléctricas para reducir a las personas y evidentemente tienen arma de fuego, usan pistolas, también tienen escopetas, dependiendo de qué calibre es el que ellos necesiten para defender y protegerse ellos mismos y proteger a los demás. Entonces no se trata solamente de ir a las estadísticas y decir, oh, han matado a 772 negros estos últimos 4 años, sí, pero tendríamos que responder a la pregunta, ¿cuál fue la causa para que la policía dispare? Y lo que dijo pues el doctor MacArthur también ahí es cierto. Ellos nunca quieren hablar del aborto en el segmento de las mujeres negras, nunca. Black Lives Matter no lo hacen. Los guerreros del Evangelio de la Justicia Social tampoco lo hacen. Miren esa imagen. En esa imagen nosotros vemos que por cada bebé blanco abortado hay 4 bebés negros abortados. ¿Y quién se preocupa por eso? Si verdaderamente la vida de un ser humano, sin importar el color de su piel, importa, también no debe importar cuando está dentro del vientre de su mamá, o solamente importa una vez que nace o cuando está caminando por la calle. Yo creo que eso es un discurso doble, es una moral doble, porque entendemos de que la tasa de abortos son miles, millones de millones. Son muchos. Entonces, si es que verdaderamente existe una búsqueda de la justicia por un ser humano, ¿por qué es que ellos no hablan del aborto? ¿Por qué es que más bien tratan de suavizarlo, como en el programa número 2 mostré al presidente de la Convención Bautista, J.D. Greer, hablar de una manera tan liviana acerca del aborto, hablar de que aún miembros, mujeres de su iglesia se habían practicado aborto y que habían también miembros de su iglesia que trabajaban en clínicas abortivas. Eso es algo que es un discurso doble, porque por un lado los guerreros de la justicia o los guerreros del Evangelio de la Justicia Social defienden al negro, pero por otro lado no dicen nada acerca del aborto. Yo lo que veo ahí es que el doctor MacArthur debió haber tenido la claridad que tuvo el pastor Tom Askell. Si usted ve el primer video que yo hice, el primer programa, yo pongo ahí un video del pastor Tom Askell donde él valiente, abierta y públicamente está diciendo esas ideologías son marxistas, son ateas, son hombres que odian a Dios, quienes las han traído. La teoría crítica racial y la interseccionalidad lo demostró. Se opuso a que sea aprobada la resolución 9 el año pasado en la Convención Bautista del Sur. No solamente él, sino también el pastor Jeff Noblitt en un video público dijo que todas esas ideologías son del diablo, son marxistas, de hombres que aborrecen a Dios, de hombres impíos. Pero John MacArthur no lo dijo. John MacArthur no lo dijo, sino en lugar de hablar públicamente, él lo hizo de una manera indirecta. Él dijo que esas ideologías pues no eran correctas, pero no las llamó como son, marxistas. No llamó a esos hombres que estaban sentados ahí en su panel como marxistas. Y yo creo de que eso hace daño a la iglesia. Hace daño a la iglesia porque ha habido una separación, es cierto, se han separado ellos, los guerreros del Evangelio de la Justicia Social del ministerio de John MacArthur, se han separado, pero se han separado como no de una manera muy clara, cuando debió dejarse sentado, pues, claramente que se estaban separando por causa del marxismo que ellos estaban predicando. El doctor MacArthur tuvo su oportunidad de decir que lo que ellos enseñaban
nacía del corazón de los hombres que aborrecían a Dios. Él tuvo esa oportunidad, pero no lo quiso decir. Lo único que él hizo fue separarse de ellos, procurando no ofenderlos públicamente debido a ese falso evangelio de la justicia social que ellos promueven dentro de la iglesia del Señor. El movimiento Black Lives Matter es marxista. Sus fundadoras abrazan esa ideología. Yo les invito a ver este video. Many see the slogan Black Lives Matter, or BLM, as a noble plea for equal treatment under the law. It's a cry to secure the rights of life, liberty, and the pursuit of happiness for everyone. But what does the Black Lives Matter organization actually stand for? To find out, look no further than their leaders, Alicia Garza, Opal Tometi, and Patrisse Cullors. Here's Cullors in a revealing 2015 interview. We actually do have an ideological frame. Myself and Alicia in particular are trained organizers. We are trained Marxists. Visit the Black Lives Matter website and read the list of demands to get a sense of how deep a transformation they seek. One of those demands proclaims, quote, "We disrupt the Western prescribed nuclear family structure requirement by supporting each other as extended families and villages that collectively care for one another. We can't be certain, but it's hard to believe this radical agenda is what most signed up for when they made that hashtag Black Lives Matter social media post, or that every employee, customer, or shareholder at Nike endorses a disruption of the family." Garza first coined the phrase in 2013, the day George Zimmerman was acquitted of murdering Trayvon Martin. Her friend Cullors added the hashtag and joined the words so it could travel through social media. Tometi created the digital platform blacklivesmatter.com. According to Robert Stilson of the Capital Research Center, the group became a self-styled global network in 2014 and a fiscally sponsored project of a separate progressive nonprofit in 2016. This evolution has helped embolden an agenda vastly more ambitious than a national defunding of police. The goals of the Black Lives Matter organization go far beyond what most people think. They're hiding in plain sight, there for the world to see. If only we read beyond the slogans and the summaries of the movement they helped to create. It's a distinction with a profound difference. Their radical Marxist agenda is bent on supplanting the basic building blocks of society, the family, replacing it with the state, and destroying the economic system that has lifted more people from poverty than any other. Theirs is a blueprint for misery, not justice. It must be rejected. Un creyente no habla como ellos hablan. Absolutamente no, porque el pensamiento del creyente está lleno de Dios, está lleno de la Biblia. La cosmovisión de ellos es distinta a la cosmovisión de nosotros. Y la cosmovisión de ellos está sintetizada en la síntesis, que es el fundamento de su teoría crítica contemporánea, que es la unidad de el marxismo clásico, el darwinismo social y la psicología freudiana. Esa es la fuente, esa es la raíz, cosas que nosotros como cristianos rechazamos y combatimos. Pero así están las cosas en la iglesia. Por un lado tenemos, sí, a hombres que predican las doctrinas de la gracia, hombres que hablan de las olas de la reforma, pero que también hablan igual que el movimiento Black Lives Matter. Hablan como marxistas, enseñan como marxistas. En los seminarios se está enseñando esta clase de marxismo, que no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio que predicó el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Hay que discernir pues los espíritus, como la Biblia nos manda, y alejarnos de aquellos que han abandonado el evangelio para abrazar
los pensamientos seculares ateos. Yo espero que este programa le haya servido a usted para que pueda identificar a los marxistas por la forma en que ellos hablan. Conmigo será hasta pronto, que el Señor los bendiga.